espero que sume y que esto genere sobre todo interés, o sea, más preguntas y más interés. Si les parece arrancamos, porque como decíamos en las redes, las chicas también organizaron un taller pensando en mi ser trabajadora, entonces que no, yo igual lo habría hecho igual, pero ellas dijeron que hagamos un taller para que para vos también tenga sentido dar un taller acá en La Plata. Y para mí es interesantísimo porque La Plata es un lugar que yo conozco un montón y a la vez desde el yoga no. O sea, yo vengo a dar clases a la maestría en otra facultad, pero nunca hice nada relativo al yoga en esta ciudad. Y siempre nos escriben preguntando si hay profesores certificados acá o no, o sea que no. Me parece interesantísimo también un lugar acercar la práctica. Bueno, la intención del encuentro de hoy, digamos, es que traerles un poquito, como les contaba recién a las chicas, esta formación híbrida que tengo indica que yo practico yoga desde el año 99 y a la vez me formé como socióloga porque nunca pensaba vivir del yoga, no era mi intención, para mí no era algo que se podía estudiar en 2 o 3 años, era algo que implicaba otro nivel de entendimiento de la vida, entonces no era algo que podía vivir de eso, entonces yo estudiaba sociología. En paralelo, a propósito, mantenía separados el nivel de la práctica y el nivel de la teoría. Y yo no sabía que había un mundo teórico que se preocupaba por qué es el yoga hoy. Durante la pandemia, Gabriel Martino me invita a escribir un capítulo de un libro para el proyecto IOLA, que es un proyecto de investigadores que reúne investigadores de muchos países, sobre todo México, una colega Maca González en Chile, gente en Europa, y Gabriel Martín obviamente, y Mercedes Aiza de Argentina. Y entonces ahí, cuando él me invita, yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué puede decir la sociología sobre el yoga? Lo que yo les quiero compartir hoy, como les decía recién, son preguntas, pero preguntas de una mirada sociológica. Entonces son preguntas que no son preguntas sobre qué hago yo porque yo lo decido, porque la vida no termina donde yo decido qué hacer, sino cómo las estructuraciones sociales nos hacen, nos dan posibilidades y nos dan limitaciones también. Entonces, me parece interesante que desde esta mirada sociológica, mi mirada es una mirada situada, porque esta práctica para mí tiene una conexión afectiva con mi propia vida, porque hace más de 20 años que lo hago. En esta foto que se ve a la izquierda es un seminario con Arun, un maestro que vino, fue el primer seminario que tomé en el 2003, de la mano de mi profesora Mónica Moya, que se ve ahí en la foto. Y esta foto de la derecha es una foto del stand del Día del Yoga de la Asociación de Iyengar, de lo que yo fui parte desde que empezó. Del 2015 en adelante siempre fui a estar en el stand del Día del Yoga. Entonces, las preguntas sociológicas, desde una mirada situada, están atravesadas por la propia historia. Pero más allá de lo que yo lea e historice teóricamente, necesariamente es algo que para mí tiene un contenido afectivo. Para mí, para cualquiera que investigue. El tema es preguntarnos qué significa hacer conocimiento situado. Preguntarme qué hago yo en esta disciplina, por ejemplo, en este contexto. Entonces, hay miles de temas que podríamos hablar, porque lo que es interesante de la mirada sociológica es que yo hablo de mi experiencia personal, necesariamente más allá de mis razones personales. Yo puedo decir, el yoga te hace libre, pero si yo no entiendo dónde estoy practicando, el contexto social, el contexto histórico, eso termina siendo una frase vacía, desde mi punto de vista. Entonces, es interesante empezar a pensar dentro de todos los temas que podríamos investigar, como si es biomedicina o es el yoga como el aislamiento, que es realmente lo que significa, si está llegado al bienestar o el bienestar es un imperativo, hoy en día, que ahora vamos a ver un poquito más profundo. ¿Qué pasa con estas prácticas como tirarme la pelota a mí? El peligro de decir, vos no estás bien porque no querés, ¿no? Que en el ethos liberal actual eso encaja muy bien, porque nos individualiza y nos hace responsables de nuestra vida como individuos y perdemos lo social. El yoga podríamos discutirlo como una cuestión de consumo, relacionado con el capitalismo, bueno, genera millones y eso es evidente. El yoga se puede problematizar desde qué pasa con el yoga y una fuente de trabajo,
El yoga y el hago lo que me gusta. Todo freelancer dice hago lo que me gusta, manejo mi tiempo son trabajo 20 horas. Y no tengo licencia por maternidad, por ejemplo. Entonces hay un montón de cuestiones muy peligrosas en el mundo contemporáneo si tenemos una mirada demasiado inocente. No digo desencantar, yo no digo de desencantar la práctica, digo de situarla. Porque a la vez, bueno, y obviamente el tema del yoga en el movimiento feminista, qué cambios hubo en el abordaje de los gurúes, todo esto en la investigación actual, la pregunta que yo podría irme por todos estos lugares, la pregunta central de mi investigación hoy en día es cómo es que esta práctica es encarnada hoy acá, en nuestro continente. Entonces yo, la investigación sociológica que llevo adelante es qué dice la gente que hace esto, qué dice que hace cuando hace esto, qué le pasa cuando hace esto, cómo accedemos a su sensibilidad. Ese es como, dentro de toda esta enorme lista de investigaciones que podríamos hacer, lo que a mí me interesa por sobre todo. Pero también, como les decía recién, como yo tengo una experiencia directa con la práctica, y a propósito estuve manteniéndome lejos de la investigación para no desencantar la práctica, pero yo sé lo que la práctica puede ofrecer. Entonces, en el mundo contemporáneo, yo sé que la práctica, esta práctica, como muchas otras, no es la única, digamos, eso es muy importante también entenderlo, es una forma más de conectarnos, desde mi punto de vista, con lo que es urgente, que es con el entorno, con el otro, con la otra, con los otros seres que me rodean. Entonces esto es un posicionamiento político también. No solamente es un posicionamiento teórico de estudiemos y veamos qué está pasando acá, sino que es un posicionamiento político. Desde mi punto de vista, esta práctica tiene mucho para ofrecer al ruido contemporáneo, digamos, desde mi experiencia. Entonces, quiero que podamos conversar. Esto era larguísimo y lo fui acortando y sigue siendo larguísimo. Voy a tratar de resumir un poco. Mi investigación tiene como dos ejes principales. ¿Cómo narran las sensibilidades que practican yoga? Porque yo hago fisiología y cuerpo y emociones desde hace muchos años. Mi temática es la temática ambiental, primero, antes de llegar al tema del yoga. Y por otro lado, me interesa saber qué se está haciendo hoy a nivel también de las prácticas, como prácticas del cuerpo anatómico. ¿Qué hace la gente que hace yoga? ¿Cómo se cruza con las miradas de la anatomía del siglo XXI? Anatomía funcional, por empezar a hablar, en términos como tensibilidad, como cadenas miofaciales, cómo eso entra o no entra en las prácticas hoy en día. Bien, vamos a ir muy rápido. Yo no sé bien qué saben o qué no saben, pero me encanta molestar un poco. Entonces, lo primero que me parecía interesante pensar es, el yoga no es unión. El yoga no es unión, que es lo que todos pensamos. Si leemos los textos, el yoga significa aislamiento. ¿Se entiende? Podríamos tener esta discusión y de cada una de estas imágenes hay una biblioteca entera. Pero si leemos los textos clásicos, si es que existe algo así como el yoga, que tampoco existe en singular, el yoga en realidad tiene que ver con la liberación y con la no identificación entre puruya y prakriti, entre el sí mismo universal y el sí mismo individual, de no identificarme con estos vritis, con estos movimientos de la conciencia. Entonces no es unión mente, alma, cuerpo, como nosotros a veces lo leemos, sino que tiene que ver también con una cuestión de no dejarnos engañar, ¿sí? Por salir de la avidia, de la falta de conocimiento, ¿sí? No dejarnos engañar por el apego a mis propias fluctuaciones mentales. Este es Patanjali, que lo habrán visto en algún lado. Hay toda una discusión si existió, si no existió, si el comentarista era el mismo que el mismo. Todo esto que yo digo son un montón de personas leyendo textos antiguos diciendo ¿no? ¿En qué nos basamos para decir que este señor existió o no existió? Patanjali lo que hace es esto que se llama a veces yoga de la mente, ¿no? Entonces hay toda una discusión también sobre esto que se llama el Kriya Yoga, en el Pada 2, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali, es este librito que está acá, que a propósito no traje el de Iyengar, porque me parece que hay que leer más allá de lo que nos dan las propias
yo leo la traducción de Iyengar, pero también hay otras traducciones. Y es mi tarea como profesora saberlo y comparar. Entonces después decir, esta, me quedo con esta porque, pero no puedo quedarme con esta porque soy ortodoxa. ¿Me siguen? Entonces también me parece interesante a veces que repetimos el yoga es autoconocimiento. Tampoco. Porque el yoga es tapas, adhyaya, Imara Pranidhana, Kriya Yoga. A veces se traduce, tapas significa, a veces se traduce como práctica y en realidad es ascetismo, porque eso refiere a las prácticas ascéticas, ¿no? No se preocupen que después volvemos a lo que ustedes saben que es el yoga. Pero lo más interesante es pensar que es adhyaya, el término en sí mismo exacto, el idioma, no es estudio de sí mismo, es estudio de las escrituras. ¿Me siguen? Es estudio de las escrituras y no solamente estudio intelectual, es contacto con las escrituras, es leer. Cada vez que yo me siento a leer el Bhagavad Gita, hay algo de ese conocimiento que pasa hacia mí, no solamente por una cuestión intelectual. Esto sería mucho más largo. La cuestión de la mente y la conciencia es todo un tema enorme. Pero cada vez que yo también, por ejemplo, canto mantras, es otra forma de hacer el estudio de estos textos y estas escrituras clásicas. Pero a veces nuestra subjetividad contemporánea dice autoconocimiento. Entonces es yo conmigo misma. Eso también es peligroso hoy en día, digamos. Pensar que es solamente autoconocimiento. No sé si después si tienen comentarios, obviamente por favor, lo seguimos hablando. Y otra cosa que es importante es ver el lugar que tiene este Ishvara Pranidhana, que es el nivel religioso que tiene esta práctica, que no se nombra, porque es incómodo, porque a veces nos incomoda porque esta es una sociedad laica. Entonces hay todo un movimiento que es espiritual pero no religioso, que es uno de los grandes resultados que salió en las encuestas que yo, en las preguntas que yo llevé adelante, que mucha gente se reconoce como espiritual pero no es religiosa. ¿Por qué traigo este tema? Porque ahora me parece importante para pensar. Por otro lado, cuando hablamos del yoga, es para mí clave también entender hoy que incluso el Bhagavad Gita, que es otro texto clásico, y estas fechas también son tentativas, ¿no? Pero no es algo fuera del mundo. El yoga del Bhagavad Gita implica implicación con el mundo, es el yoga de la acción. Y la no acción también es acción. Entonces, cuando decimos que esto no es, que el yoga no es político, es un error. Sabemos o no sabemos, es algo que tiene que ver con nuestra política no partidaria, nuestra política como seres sociales. Pero también es interesante tener eso en cuenta, digamos. Y a veces también incomoda. Pero obviamente yo pongo yoga en Google y sale esto. No sale ni Patanjali a veces, pero principalmente salen estas fotos, digamos. Entonces obviamente lo que a nosotros más nos interpela es qué pasa con el asana dentro de esta práctica. Como yo dije al principio, es un eje válido, porque estamos todo el tiempo practicando, nos encanta, lo disfrutamos un montón. Entonces, ¿qué lugar ocupa en la práctica contemporánea? Entonces, hay toda una discusión, de nuevo sería una biblioteca entera, pensar el asana. ¿Cuántas asanas hay en los textos clásicos? Esto es un debate. Hay 11. No, solo sentadas. En Patanjali no dijo ninguna. Pero Vyasa, el comentarista de Patanjali, nombra 11. Bueno, son 11 para meditar. Porque el objetivo de Patanjali es meditar. Es en realidad el Kaivalya, la meditación. Entonces yo tengo que para eso poder meditar y que el cuerpo no me moleste. Entonces me dice, sentate y medita. Después ahí, cuando viene el Hatha Yoga, cuando viene el Tantra, muy posteriormente aparecen más el tema del Hatha Yoga y las asanas. Y después vamos a ver que las asanas que practicamos en nuestra actualidad, van a decir Adrián Muñoz y Gabriel Martino, es lo que nos transmitió Krishnamacharya a través de sus discípulos, que en realidad tienen un diálogo con la gimnasia sueca, la gimnasia danesa. Todo esto está en todos los libros, por ejemplo, El cuerpo del yoga. Y esto también tiene una razón política. Es lo que decían los indios para mostrarle a los británicos que eran gente fuerte, que no eran débiles. ¿Me siguen? Entonces es importantísimo también entender el rol político que tiene el asana. Más allá de decir, asana sí, asana no. Yo hago más yoga porque hago más meditación. Vos haces menos yoga porque vos haces asana.
Esa jerarquía devela toda una jerarquía también, de nuevo, histórica, que hay que tener en cuenta. Y si nos quedamos en el yoga supuestamente tradicional, la idea de tapas es la liberación de las dualidades, el desapego, inclusive el desapego del asana, del bienestar que me da el asana. ¿Se entiende? Entonces también tendríamos un problema ahí, porque nadie está haciendo yoga, si hacemos asana, como para que me salga vertical, por ejemplo. Y a la vez hacemos yoga. Entonces es como entrar en esa pregunta. Les traía esto porque me parece que es interesante para que busquen más adelante quién era Krishnamacharya, que ya en ese entonces les encantaban las asanas. Esto no es de ahora, de los 90, 2000. Esto es principio del siglo XX. Palacio Mysore, por eso el Ashtanga se llama el Ashtanga de Mysore, pero Ashtanga después fue una escuela, pero primero significa 8 miembros, 8 pasos. Después Patanjali dice, bueno, es mi escuela. ¿Entienden? También hay que situarse en que todos los alumnos de Krishnamacharya también, como vemos acá, está Iyengar, ahí está Indra Devi, que siempre la traigo porque Krishnamacharya habilita a que la mujer practique, eso no es algo menor, es fundamental. Después está el Sikachar, que es otro discípulo, después está Patanjali Joyce y ahora Yarat y bueno, toda la interna que tienen en su escuela. Lo que me parece interesante es pensar hoy en día la idea del linaje. Porque para estos maestros el linaje es muy importante, culturalmente. Más allá de que Iyengar tiene un montón de textos donde tensiona a su maestro e inclusive habla de que era muy intenso y era violento, siempre le agradece. En cada libro que escribe, le agradece. ¿Se entiende? Necesariamente se conecta su práctica con alguien que estuvo antes. Y ese alguien que estuvo antes es Krishnamacharya, y el que estuvo antes es, muchas veces, Patanjali. Lo que nos encontramos en nuestra actualidad es que nosotros tenemos todo el tiempo algo nuevo. Hacemos algo nuevo, original y único. Entonces es también de nuevo como reproducimos cierta subjetividad contemporánea de hacer algo propio, nuevo, sin reconocer fuentes. No hablemos de linaje, fuentes. Eso también es un defecto profesional. Cualquier profesional cita, si no es plagio, básicamente. Eso lo aprendemos en la facultad. Aprendés a citar cómo hay que referir si no te estás robando la idea de otra persona. No hay ideas originales, no las hay, pero nos entramamos justamente en una trama que no nace ni muere con nosotras. Entonces, me parecía interesante traer esta pregunta de algo que yo pienso en mi investigación, es qué es lo que valida la práctica hoy. En lo personal, a mí, hasta hace muy poco tiempo, nadie jamás me preguntó dónde está tu certificado. Nunca. Llegan por recomendación y se quedan porque les gustó la clase. Porque les digo gracias, un chiste, no sé ni idea. Se quedan por algún motivo. Se quedan porque les hizo bien, se quedan porque les queda cómodo el horario, se quedan porque les queda cerca del estudio. Miles de motivos. Solo recientemente empezaron a pedir el certificado porque quieren que lo formen. En el sistema Iyengar podemos formar solamente los que tenemos un nivel 3, o algunos de nivel 2 y nivel 3. Entonces empezó a tener valor el nivel del certificado porque habilita para formar gente en las mentorías. Pero antes de eso, el certificado era más una cosa para mí que yo lo tengo en mi casa y nunca lo colgué en ningún estudio donde di clase. Entonces, ¿qué nos valida? ¿No? ¿Qué valida la práctica? Es una pregunta interesante. ¿Valida la tradición? Porque en muchas escuelas dicen yoga tradicional. ¿Valida el Yoga Alliance? Mucha gente lo cuestiona, digamos, el sistema del Yoga Alliance. ¿Valida la escuela de Iyengar en mi caso? Porque fui a India, practiqué, lo conocí, tengo una relación directa, no con Iyengar porque lo conocí, pero después se murió. Pero mi profesora tenía una relación con él y a través de mi profesora llegué a saber qué es lo que planteaban sus clases. Entonces, ¿por qué vamos y por qué sostenemos una práctica? Pues simplemente porque nos hace bien. Y después otro tema interesante es el tema de lo que se habla mucho hoy en día, que es algo de la apropiación cultural. Bueno, personas
captamos que el yoga viene de la India, ¿no? Pero a la vez el yoga tradicional es un diálogo, que tiene mucho de budismo, tiene mucho de jainismo, que es otra religión, aparte del hinduismo. Entonces, no hay algo así como un yoga verdadero. Más allá de que hay siempre ese debate, ¿no? Me parece que es interesante entrar en esa conversación. Y otro tema importantísimo que la sociología nos muestra es qué es el yoga hoy en el mundo. No podemos dejar de pensar que existe algo así como el Día Internacional del Yoga, desde el 2014, justamente cuando se muere Iyengar, se le pide a las Naciones Unidas, desde el 2015 se celebra, y se tomó el yoga como un signo de la India. Hay que adentrarse un poco en el tema y saber que la India lo hace el movimiento de conectar el yoga como parte de su nacionalidad, dejando afuera otras religiones. En la India hay muchos musulmanes que no se identifican con el hinduismo. Entonces, al interior de la India no es tan fácil. Por un lado, es una gran fuente de ingresos, obviamente. Por un lado, es una marca registrada para el turismo. Hay un montón de turismo que va a la India le conviene. Pero a la vez tiene sus ribetes, por ejemplo, geopolíticos, porque hoy en día el gobierno nacionalista, él es el primer ministro que está delante de todo, lo usa como signo de su propio gobierno, ¿no? Entonces es interesante también pensar en lo contemporáneo. ¿Qué se hace con este objeto, ¿no? Que no solamente es un objeto de consumo cultural, es mucho más que eso. Cuando yo me acerqué a los estudios de yoga, me encontré porque había un montón de gente pensando esto, no solo desde el lugar histórico, de leer los textos clásicos, leer el sánscrito, hacer traducciones cada vez más precisas, buscar dónde es que están las primeras imágenes en las piedras talladas, si eran posturas de yoga o no eran posturas de yoga, lo que estaba en Mohenjo-Daro, en tiempos inmemoriales, que es lo que dice ahora justamente la versión oficial. El yoga es algo eterno, digamos, que siempre estuvo en la sociedad. Más allá de todas esas discusiones, yo en lo personal, por mi formación, me quedé más con la discusión contemporánea. Y me enteré que había gente como Elizabeth de Micheli, como Joseph Alter, como Mark Singleton, que le ponen un nombre a esto. Lo llaman yoga moderno postural, o lo llaman yoga anglófono transnacional, o lo llaman yoga neoliberal. Andrea Jain habla del yoga neoliberal. A mí lo que me parece interesante es lo que plantea Wyckoff, Theodora Wyckoff, que es esto del yoga post-linaje, que ella nos aclara que no es que es anti-linaje o es el no linaje o es la antitradición, sino que es preguntarnos cómo hacemos hoy, qué hacemos nosotros con esa tradición. ¿Dialogamos, no dialogamos? ¿En qué términos dialogamos? Y me parece interesante, volviendo a la pregunta anterior, de qué nos valida, qué es lo que le da valor a una práctica, a una clase, ella plantea describir los procesos de autoridad que gobiernan la enseñanza del yoga. Entonces hoy en día, por ejemplo, ya sabemos que los gurúes, bueno, ahora más o menos, porque tengo que volver a poner todos los cuadros. Habíamos sacado todos los cuadros, ahora volvemos a poner. Sí, digamos, sí, se historizan en la historia de Michu desde 2018 en adelante, que es lo que pasó con todo el debate sobre los abusos en el yoga, que es un tema muy álgido. Es interesante ver, y en la sociología se pregunta siempre cuáles son las relaciones de poder que están detrás, ¿no? Entonces preguntarnos en este yoga por linaje, en el yoga de marca registrada, en el que estamos, lo sepamos o no lo sepamos, cuáles son los procesos que nos autorizan, qué nos valida y qué nos autoriza tanto hacia el mundo como personalmente, digamos. ¿Qué pienso cuando voy me pongo frente a alguien y le digo te doy una clase de yoga? Primero le digo te doy una clase de estiramiento. ¿Qué es lo que más tiene esa palabra? ¿Qué es lo que más le da que no es que lo nombramos así? A mí esta cita me encanta porque no es mía, pero dice cosas, Gabriel Martino dice cosas que yo
estando dentro de esto mismo, tal vez me costaría más decir así. Lo que para mí tenemos que pensar hoy es, desde la mirada sociológica, que es lo que yo me enfoqué hoy, porque las chicas me compartían que es una cátedra multidisciplinar, entonces va a haber gente de otras disciplinas que salen después. Yo todo eso no lo planteo en mis clases, porque si no la gente me miraría, o sea, no tiene nada que ver. Pero yo me lo vengo preguntando y espero que los que están conmigo se hagan ciertas preguntas. Gabriel Martín nos dice, la imagen contemporánea del yoga se asemeja a un lubricante que aceita los mecanismos sociales y que disminuye las fricciones que el trabajo de los grandes engranajes del consumo ejercen sobre el individuo, procurando la sociedad válvula de descompresión por un lado y al individuo instrumentos de alivio y de realce de la individualidad por otro. Ya sabiendo que es un montón, sabemos que el yoga en Occidente, digo, 1893, 1896, no importa, hay un montón de datos que podemos dar. Vivekananda, encuentro en Chicago las religiones, de las religiones, llega el yoga a Occidente. El yoga entra en un auge en los 70. En los 1970 el yoga era contracultural, ¿se entiende? Era algo en contra de la guerra de Vietnam, era en contra de los grandes poderes. ¿Qué pasa hoy? No estamos siempre bien, hablamos en este tono, no nos afecta nada, porque somos profes y levitamos cuando entramos a dar clase. Obviamente esto sabemos que no es así. Pero digo, ¿qué pasó? No solo desde las tradiciones, ¿qué pasó en esos últimos 60 años? Que el yoga, desde un movimiento contracultural que discutía con el poder, ahora puede llegar a funcionar como un apaciguador. El yoga en la empresa, te doy media hora a meditar y después vení. No te voy a dar acciones en la empresa, te doy un ratito para que después trabajes mejor. No se discute si te doy un poquito más de ganancia, simplemente te doy un poquito más de tiempo para que estés más tranquila. Como cualquier empresa freelance que te juega al ping-pong, qué sé yo. Es esa misma lógica. Entonces, tener esa sospecha me parece que es algo que nos demanda la defensa del yoga, básicamente también. Esta idea de que... se cortó la luz. Vamos a tirar la mesa. Yo puedo tirar la mesa. Hay cosas que no quieren que se sepan. Claro, una simultaneidad muy sospechosa. Yo te hago la espejo igual. Pero, lo que decía la otra cita, no me dejaron leer, es lo que plantea esto que se llama descolonizar el yoga. Hay varios autores que lo plantean. Este es Black, Yamil Black, que dice, les habla a los académicos, ¿qué hacemos los y las agiles académicas para justamente hacernos estas preguntas dentro del ámbito del estudio de esta disciplina? La mayor parte de los que estudian esto les interesa. No es algo que ataca a la disciplina, sino que busca esclarecer. A ver, si me algo, yo sigo hablando. Entonces, me parece que cuando hablamos de este yoga por linaje, es interesante porque obligadamente nos referenciamos, ¿no? Y como decía recién, la mayor parte de estos que estudian tienen esta doble pertenencia. Hay un término que se llama el scholar practitioner, el académico practicante. La mayoría son esto, que practican y hacen estudios académicos o históricos o disciplinares. Entonces, es interesante que todas estas preguntas no nos asusten. ¿Cómo engranan con el etos neoliberal? ¿Cómo engranan con el individualismo? Sino que nos preguntemos en la sala qué hacemos nosotros para desarmar esa lógica. Tiene imágenes muy hermosas que no me dejan mostrar. Así que yo voy a seguir hablando. Comprometerte con las empresas y las corporaciones. Exactamente, porque aparte lo que venía ahora justamente iba a eso. A ver, para que podamos conversar un cachito. Yo al principio, cuando les nombré todos los temas que podíamos ver,
para mí, la sociología lo que tiene que aportar a los estudios del yoga, por un lado es la historia, con el refrán, con la frase hecha. Es una falta de respeto a la disciplina. Cuando nos metemos a estudiar un poco, y nos metemos a estudiar desde la sociología, vemos que esto del ethos neoliberal, ¿qué significa? El peligro de estas prácticas, desde mi punto de vista, es que nos dan la fantasía de la solución individual. El si vos querés, vos podés, esto que yo llamo positivismo, positividad tóxica, porque positivismo es otra cosa. Positividad tóxica, y yo cuando trabajo, en general, hago mucho hincapié en esto, cuando hacemos las mentorías y la gente que da clase, el dar ánimo por dar ánimo no funciona. Yo tengo que dar herramientas a la persona para que realmente pueda llegar a hacer lo que yo le estoy pidiendo, sea concentrarse, sea hacer la vertical, cualquiera sea. Entonces, si la sociología tiene algo para aportar a los estudios sobre el yoga contemporáneo, en la historia, es entender cómo llega el yoga al continente y a Argentina, que era una práctica contracultural, entonces hoy en día está en ese borde peligroso de ser un mecanismo que aceita los vínculos, que me apacigua, me tranquiliza y me vende esto que se llama Eva Iluz y Edgar Cabanas, que son quienes empiezan a estudiar sociología y emociones y cuerpos. Estoy salteando una parte porque así llegamos a conversar. Hablan de la happycracia, ¿sí? Del mandato de la felicidad. Hoy en día, Sara Ahmed es otra autora que habla de la promesa de la felicidad. Toda esta psicología positiva tiene el riesgo de poner la culpa en el individuo, de responsabilizar a la persona porque hace las cosas mal y entonces fracasa. Esto no es nada nuevo, ustedes ya lo saben porque lo viven todos los días. Digo, salimos a la calle y la pandemia actualmente es de salud mental, según lo que dicen, ¿no? Post-pandemia, la pandemia actual es de salud mental, de depresión, de malestar por la ansiedad de las redes, de malestar por, justamente, si a mí me va mal, es mi culpa. Eso es una manipulación de la que somos víctimas en general, lo sepamos o no, y que las prácticas como el yoga y la práctica del bienestar corren el alto riesgo de caer en eso y de alimentar eso. ¿Se entiende? Sí. Esta charla romántica con la que terminamos. Entonces, si volvemos a lo primero que mostré, pensar, digamos, tenemos que romper esta fantasía de que el yoga es algo apolítico. Ya vimos que el yoga es profundamente político, lo sabe muy bien el gobierno de India, por ejemplo, cuando justamente, también con razón, hizo su día de yoga y dijo, esto es patrimonio de la humanidad, pero nació acá, ¿no? Después discutimos si es verdad que es tan antiguo, ¿no? Después discutimos qué pasa al interior de India con quienes no son hindúes. Cuando ahora el yoga parece que es la identidad india, pero en realidad está excluyendo a los musulmanes y hay mucha violencia en torno a esto. No es algo liviano. ¿Me siguen? Digo, violencia física. Es contra de la comunidad musulmana. Entonces, saber que es profundamente político, lo que podamos hacer desde el yoga también, que es profundamente político porque genera mucha ganancia, hay que saberlo también. No nosotros acá, pero lo es. Y entonces sería una mirada muy inocente si nos queremos por fuera de eso. La sociología viene a decirnos, mira que eso es parte de una trama más grande, que no termina en tu decisión individual. Entonces, ¿cómo hacemos para en nuestra sala de práctica salirse de ese refuerzo de lo individual? ¿No? Salirnos de, en cada gesto, una colega amiga mía, Marie Bardet, que digamos, en la disciplina del movimiento acá la conocen mucho, habla mucho del gesto, de la potencia del gesto. Yo porque el sistema, el sur, el no sé qué acá, se nos opuso y nos cortó la luz, no les mostré, pero si estudiamos las asanas y el cuerpo, y estudiamos desde la sociología del cuerpo y desde la sociología de las emociones, y hablamos, por ejemplo, con Spinoza de la posibilidad de afectarnos y ser afectados, que es algo que trae la sociología del cuerpo, si eso lo traemos a la práctica,
la potencia del gesto. ¿Qué pasa si nos dejamos afectar, ¿no? Nos dejamos afectar por lo vincular y Sueli Rolnik, que es una psicoanalista brasilera, habla de el cuerpo como un cuerpo vibrátil, como una caja de resonancias, como una caja de afectaciones. Entonces, ¿qué pasa si la práctica no es solamente te doy estas técnicas ortodoxas que me traspasaron, sino que es un momento de conexión y de vínculo con una otra persona, aquí y ahora, ¿no? Y otra de las imágenes que no quería estar así, que no quisieron que se las muestre, que para mí es muy importante que tengamos en cuenta, conectado con esto del paradigma de la japicracia, de esta dictadura de la felicidad, es que nos saca en general de la realidad de que quienes dan clases de yoga son trabajadoras. Y hablo en femenino porque son la mayor parte mujeres. Entonces, como decía al principio, son trabajadoras que no se reconocen como tales. Entonces, lo peligroso de decir, pero yo hago lo que me gusta. Como cualquier freelance, que manejo mis tiempos. Y esto no es un tema menor, porque esto, como nuestro contexto político nos muestra, es muy peligroso, porque hace unos meses, para sacarlo del ámbito del yoga, ¿no? Escuchaba que cuando había manifestaciones de los que hacen pedidos ya, Rappi, todo ese tipo de capitalismo de plataforma que se llama, los mismos que estaban en una manifestación decían, no, pero no tenemos sindicato, somos emprendedores. Nosotros no estamos organizados en un sindicato. Está la demonización del sindicato, la demonización de lo colectivo y la fantasía de la salida individual. Entonces, ¿cómo nos pega a nosotros? A nosotras eso. ¿Cómo nos pega a nosotras? Por ejemplo, cuando queremos, no sé, lo que dije antes, ser madres y no tenemos licencia por maternidad. ¿Qué pasa con esa trabajadora que hace lo que le gusta? De nuevo, la pregunta de fondo, yo soy la instalación artificial. Creo que sí. ¿Qué pasa con esta consideración del cuerpo hoy? Si hacemos investigación sobre el asana, porque el yoga que hacemos tiene que ver con el asana, porque tenemos una asistencia encarnada. No estamos haciendo prácticas ascéticas en los Himalayas. Vivimos en el mundo que tiene que ver con sí o sí relaciones sociales, lo sepamos o no lo sepamos, somos parte de una trama. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es la práctica hoy para ese cuerpo que más que liberado está cansado? Más que liberado está agotado, autoexplotado, porque encima le dicen que tenés que ser feliz porque haces lo que te gusta. ¿No te crees? Entonces, todas estas preguntas no tienen respuesta, porque la carrera de sociología hace eso, uno está en el mundo para saber totalmente frustrado y se va a estudiar otra cosa pero hay mucha potencia en la pregunta, no porque la tengamos que responder, sino porque nos hace pensar, nos ayuda a pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chicas yo les decía gracias por el cuidado que tuvieron, la palabra cuidado no es casual. ¿Qué significa tener las prácticas del cuidado de las que tanto hablamos hoy en día en contra de la crueldad, ¿no? ¿Qué es el cuidado hoy en día? El cuidado es, por ejemplo, que me inviten a una charla y se encargan de que yo, aparte de una clase, para que no sea totalmente anónimo, porque yo lo habría hecho igual. Pero, digo, son pequeños gestos que muestran que es necesario tener en cuenta el plano, más allá de repetir llamas y llamas, ahimsa, que a mí me pone muy nerviosa cuando hablo de sánscrito, que hay que hacerlo. Yo en las clases, Gerardo lo que una clase conmigo y sabe que yo digo la palabra de sánscrito porque es importante saber el idioma, como si me voy a estudiar clásico, hablo francés. Entonces, es un lenguaje. Hay que aprender ese lenguaje también, pero no dejarse engañar por ese algo que le da decir que soy sátrica. Sattva es un restaurante. Pero si yo digo que soy sátrica, es difícil ser sátrica en esta sociedad contemporánea. Tengo mis momentos, pero también tengo momentos más rajásicos. Soy
saben los UNA, las 3 cualidades de la materia, si aprenden algo de paso, si me ponen alguna palabra en sánscrito para poder repetir. Sattva es como esta especie de síntesis entre lo tamásico, lo rajásico y lo sáttvico. Y también sabernos, por último, sabernos en la contradicción, sabernos en que no estamos libres de pregunta. Algo que a mí me dijo mi amigo, colega Juan Restrepo, que justo hace una semana dio una charla sobre budismo y yoga, me parece súper interesante, que la pueden ver ahí online. Él una vez me dijo, cuando practicás, practicá. Entonces, podemos dudar e igualmente saber que la práctica no corre peligro si nos hacemos preguntas. Que podemos hacernos preguntas e igual que nos pasen cosas con la práctica. Ahora, para cerrar y conversar un cachito. El último eje que así me encantaban las imágenes, pero bueno, no sé si vamos a poder ver. Pero lo último que yo quería traer, más o menos se entendió, más o menos por dónde se interesaba ahí. Pero entonces, el último cachito del intercambio que me parecía importante preguntarnos, volviendo a los primeros 2 ejes que marqué, es también cuando hacemos yoga en general, lo que yo veo como un problema es que tendemos a quedarnos con, bueno, yo hice esta escuela, no hacían las chicas, me quedo con esta escuela y esto es todo, acá termino todo. Y eso es un problema, no solo por no ver otras escuelas de yoga, sino por no estudiar más. Hay que moverse. Yo estudié sociología y después estudié un doctorado y después seguí estudiando y voy a dar clase y no termino nunca de leer. Cada vez que voy a dar una clase, leo más. Porque el profesor de yoga solo da 99% de práctica con el teoría. Mire, para mí, si sos profesor, eso no es así. Porque no, el mundo no termina en vos. Entonces, no solamente tu práctica te va a dar las preguntas, te va a dar un montón de información. No es escapable la práctica. Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, si estudiamos? Vamos acá, vamos a hablar de para adelante las trincheras y después No, quiero que vean esta imagen, que no se ve, no la pueden ver acá, a ver si. Si quieren, apagar ahí y también esto es lo que. En esta imagen nos cortaron. Digo, la pregunta de cómo entramos en esta subjetividad del siglo XXI, donde sabemos más logos, conocemos más logos que números de plantas, me incluyo. Tal vez ustedes no, bueno, esto es lo que les dije recién. La idea de que la felicidad depende de vos, cosa que es mentira. Pero, la importancia de, acá, volviendo al peligro de las redes, cómo estamos en esta lógica. Entonces, preguntarnos qué hacemos con las redes, somos parte de esto, obviamente, ustedes me ven a mí, tengo Instagram y no estoy afuera de eso. ¿Qué hago con eso? Es algo que justamente estamos en la contradicción, no vamos a salir de eso, pero podemos tomar pequeñas decisiones. ¿Qué imágenes reproducimos? Esto no se me ocurrió a mí, abrí Instagram y me salió propaganda y dije gracias, porque la imagen de una monotributista es una profesora de yoga, flaca, blanca. Entonces, esto es el mercado, no se me ocurrió a mí. Entonces, ¿qué significa ser flexibles hoy en esta sociedad contemporánea? Adormecernos, la fantasía de la salida individual, cómo lo pusimos en hegemónico, bueno, voy a avanzar porque si no, ¿qué pasa con el cuerpo? Bueno, acá les contaba un poco de la encuesta, pero quiero llegar acá. Perdón, la encuesta que hice me dejó como estas reflexiones y las que estoy volviendo a hacer ahora, por eso se las digo porque voy a responder si quieren. Pero la noción de qué pasa con el cuerpo como propiedad frente al cuerpo de este cuerpo que queremos desapegarnos, cómo eso de esas dos cosas se tensionan, qué pasa con la mujer profesora, emprendedora y a la vez trabajadora, qué pasa con el cuidado que decíamos recién y el peligro de pensarnos como empoderadas.